Bien, vamos a hablar entonces del balance de comprobación, conocido como la hoja de trabajo. Bien, el balance de comprobación, como les había manifestado, y lo tenemos en nuestro cuadrito del ciclo de la contabilidad completa, el balance de comprobación nos permite determinar si la empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdidas. Y el balance de comprobación es bien sencillo. ¿Por qué? Porque para determinar la utilidad o pérdida de la empresa, solamente vamos a sumar, restar, nada más. En base a sumas y restas vamos a determinar la utilidad o pérdida de la empresa. Mírenme, todo tiene su fin. Entonces, esa forma de registrar que hemos tenido y que hemos visto en el ciclo de la contabilidad completa, cómo se hace el libro de inventario y balance, cómo se relaciona con el libro diario cómo se relaciona con el libro mayor, cómo se elabora caja, bancos, cómo se centraliza caja, bancos, planilla, todo lo que hemos hecho eso, ¿no? Iba llegando al libro diario y del libro diario llegaba al libro mayor. Y esa técnica de registro nos permite que cuando lleguemos a la hoja de trabajo, al balance de comprobación, solamente sumando y restando determinamos si la empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdida. No es necesario aplicar grandes fórmulas. Entonces, vamos a ver las columnas del balance de comprobación. ¿Qué dice la primera columna del balance de comprobación? El nombre de la cuenta. Ya, primero, que yo vea, dice otra cosa, la primera columna. ¿Qué dice la primera columna? Ahí, ¿qué dice la primera columna? Del balance de comprobación. ¿Qué es el balance de comprobación? Esto, acá. ¿Qué dice la primera columna del balance de comprobación? Estoy diciendo. Número o código. ¿Qué dice? Código. Ahí vamos a poner los códigos, pero en forma ordenada, de código menor a código mayor. ¿De dónde va a llegar la información al balance de comprobación? La información va a llegar del libro mayor. En el libro mayor hemos ido controlando las cuentas de acuerdo a cómo iban apareciendo. Si aparecía por ejemplo, la 10.1, controlábamos la 10.1. Si aparecía la 61, controlábamos la 61. Conforme iban apareciendo los códigos en el meditorio que hemos desarrollado. Entonces, esta información que tenemos de cada código en el libro mayor, esta información ahora lo vamos a llevar al balance de comprobación. Y en la primera columna vamos a poner, ¿no?, los códigos que vamos a controlar. Los códigos que aparecen en el libro mayor. Y lo vamos a trasladar de código menor a código mayor. Por ejemplo, su compañera que ya avanzó eso, pues empezó a controlar la 10.1, después la 10.4, la 12.1 y así en forma ordenada hasta la cuenta 94.1. También recuérdense que en la vida práctica todo hecho económico se trabaja con la mayor cantidad de dígitos posible, de acuerdo al plan contable. Pero para hechos didácticos de enseñanza solamente se trabaja a nivel de subcuenta, por eso es lo que estamos trabajando a nivel de subcuenta. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a lo que nos pide la columna código, ahí ponemos el código, de código menor a código mayor. La segunda columna, si mal no me equivoco, dice denominación, o sea que es lógico que hay que poner el nombre del código que estamos controlando. Y después viene la suma de ¿qué? Del mayor. Las sumas del mayor. Entonces me pide las sumas del mayor. Es por eso que le dije, jóvenes, una vez que hemos terminado nuestro libro mayor, sumemos el debe y el haber de cada cuenta. Esa suma del debe y el haber de cada cuenta, ahora lo vamos a llevar al balance de comprobación. Y los totales del debe y los totales del haber de cada cuenta lo vamos a ir registrando en lo que dice sumas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con la 10.1. La 10.1 vemos cuánto tenemos en el debe en el mayor y ponemos ese monto, el total. Después nos remitimos al haber de la 10.1, vemos cuánto es su total y lo ponemos en el área del haber, así cuenta por cuenta. Muy bien. Una vez que hemos pasado todas las cuentas, antes de pasar a la siguiente área del balance de comprobación, que es saldos, lo primero que tengo que hacer yo es sumar el debe y el haber, y debe dar cantidades iguales. Si yo estoy en el área de sumas y sumo todo el debe, sumo todo el haber, no me da cantidades iguales, yo no puedo pasar a la siguiente área.
porque ya estoy empezando mal. Es por eso que inclusive, ¿qué se les recomendó? Que antes de que hagamos el balance de comprobación, primero ustedes verifiquen su libro mayor. Y les dije, sumen todos los montos del debe, sin ver qué cuente, solamente sumen los montos del debe. Después sumen todos los montos que han aparecido en el haber, debe dar cantidades iguales, les decía. Si da cantidades iguales, les decía, ya estamos en capacidad de hacer el balance de comprobación. Y listo, ya ustedes lo han verificado, han visto que la suma de todo el debe y la suma de todo el haber del mayor da cantidades iguales. Entonces ya tenemos la confianza de que estamos yendo bien, entonces empezamos el balance de comprobación. En el balance de comprobación ya realizamos el área de sumas, y que le estoy diciendo que debe dar cantidades iguales, y eso es por lógica, ¿no? Como ya lo habíamos comprobado en el mayor, en el balance de comprobación también se tiene que repetir que da cantidades iguales. Y después pasamos al área de saldos. Como está en el manual está cómo se rellena el área de saldos. A ver, lee por favor qué dice en el área de saldos, pero ahí sí ya tienen que irse claro al manual, ¿no? Dice, en el área de saldos se pone la diferencia, ¿no? O sea, ahí vamos a realizar una resta de cada cuenta. ¿Cuánto tiene en cada cuenta en el debe y cuánto tiene en el haber? Y esos montos los restamos. Es lógico pensar que vamos a restar la cantidad mayor a la cantidad menor. Y la diferencia se lleva a saldos. Pero esa diferencia, ¿dónde lo ponemos? Porque miren, ve, el área de sumas tiene dos columnas. A eso le vamos a llamar columna 1, columna 2. Saldos también tiene dos columnas, ¿no? ¿Qué dice deudor, acreedor, ¿no? Una columna se llama deudor y la otra columna se llama el acreedor. Tiene dos columnas. No vamos a trabajar con el término deudor, acreedor. Vamos más bien a trabajar diciendo columna 1, columna 2. ¿Ya? Porque a veces el término deudor y acreedor nos confunde. Por ejemplo, si en la 10.1, que es caja, dinero, yo tengo, ¿no? Por ejemplo, tengo en el debe 1000 soles, en el haber 200 soles, resto ¿cuánto tendría? 800. O sea, tengo un saldo positivo, porque si tengo 1000, en la 10.1, mi control me dice que tenía dinero 1000, pero que he gastado 200, entonces ¿cuánto de dinero tengo? 800. Esos 800 yo lo voy a poner en el área de saldos. ¿Y saben dónde se pondría? En el área que dice deudor. Ahí pondríamos los 800. Pero como nosotros tenemos un preconcepto de lo que es deudor, uno dice, no, pero si es el dinero que tenemos, que es 800, va por mi ejemplo, ¿cómo lo voy a poner en el área deudor? Si el término deudor tiene un mensaje negativo, deudor, de debe, de deuda. Entonces el alumno se confunde con los términos y dice, no, algo está mal acá. Entonces, para evitar esas confusiones, mejor nosotros vamos a trabajar diciendo columna 1, columna 2. O sea, el área de sumas tiene columna 1, columna 2. El área de saldos, vamos a decir que tiene columna 1, columna 2. La siguiente área es el área del inventario. Vamos a decir que tiene columna 1, columna 2. La que viene es el área de los estados de pérdida y ganancia por función. Ahí también vamos a decir columna 1, columna 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Con esos términos vamos a trabajar. Entonces, volviendo a explicar, ¿qué se pone en el área de saldos? Ya les dije, la diferencia del debe y el haber de cada cuenta. La diferencia, o sea, hacemos una resta, donde siempre a la cantidad mayor le vamos a restar la cantidad menor. Y la diferencia lo vamos a poner en el área de saldos. ¿Dónde? Donde estuvo la cantidad mayor. Si la cantidad mayor estuvo en el área 1, en saldos lo llevaremos a la columna 1. Si la cantidad mayor estuvo en la columna 2, entonces la diferencia lo llevaremos a la columna 2. Así se trabaja el área de saldos, no cuenta por cuenta. Ahora, otro requisito, una vez que hemos terminado, ¿cuál es el requisito para pasar a la siguiente área, que es inventario? Dice que también saldos nos debe dar cantidades iguales. O sea, sumo todo el 1, la columna 1, sumo toda la columna 2 y me debe dar cantidades iguales. Después viene la columna de inventario, donde tenemos columna 1, columna 2, ¿no? Su nombre de la columna 1 es activo, su nombre de la columna 2 es pasivo.
¿Qué se traslada ahí? Esta es la teoría que tenemos en el manual. Dice, se traslada los saldos de las cuentas de balance. Cuentas de balance son aquellos códigos que empiezan con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Solamente los saldos de estas cuentas vamos a trasladar al inventario. Si el saldo está en la columna, el monto del saldo está en la columna 1, lo llevamos a la columna 1 del inventario. Si en saldos el monto está en la columna 2, lo llevamos a la columna 2 del inventario. Muy bien. Después de haber trasladado todos los saldos del balance, nuevamente sumamos. Pero ¿saben qué se van a encontrar acá, jóvenes? Que ya los montos no va a dar cantidades iguales. Y eso que no nos preocupe. En cambio, en sumas, para que pasemos a saldos, debe dar cantidades iguales. En saldos, para pasar al inventario, la suma de la columna 1 y 2 debe dar cantidades iguales. En el inventario, cuando ya sumamos, no nos va a dar cantidades iguales y tampoco no nos vamos a preocupar. Porque ya en el inventario, ya empezamos a determinar si la empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdida. O sea, ya desde acá empezamos a determinar si la empresa ha tenido utilidad o ha tenido pérdida. Entonces, ¿qué dice la normativa al respecto? Que si la cantidad del activo es mayor que la cantidad de la columna del pasivo, ha habido utilidad. Y si la cantidad del pasivo es mayor a la cantidad de la columna del activo, ha habido pérdida. Por ejemplo, si mi suma de la columna 1, que es el activo, me da 10.000, y la suma de la columna 2, que es el pasivo, me da 8.000, entonces ha habido utilidad, porque el activo es mayor que el pasivo. Ha habido una utilidad ¿de cuánto? De la diferencia. 10.000 menos 8.000, 2.000. Esos 2.000 ha sido la utilidad. Y entonces, miren, ahí ya determinamos la utilidad, ¿ven? Bien, entonces, una vez que hemos determinado la utilidad en la columna del inventario, pasamos a la columna de resultados por función. Y ahí también tenemos en el manual que se traslada. ¿Qué dice que se traslada? Dice, a la columna de resultados por función se traslada todos los saldos de la clase 7 menos la 79. Después la cuenta 66, los saldos de la cuenta 66, los saldos de la cuenta 69 y los saldos de la clase 9. O sea, son códigos escogiditos nomás, ¿ah? No vamos a pasar un conjunto de cuentas, sino lo que está señalando ahí. Se traslada los saldos de la clase 9, se traslada los saldos de la clase 7, excepto la 79, y se pasan los saldos de la cuenta 66 y 69. Igualito, una vez que he trasladado los saldos, de la misma manera, ¿no? Si el monto del saldo está en la columna 1, cuando lleva el resultado por función, lo lleva a la columna 1. Cuando el monto del saldo está en la columna 2, cuando lleva el resultado por función, lo lleva a la columna 2. Ahora, terminado de trasladar los saldos en resultado por función, nuevamente sumamos. Y otra vez no me va a dar cantidades iguales. Y eso tampoco nos tiene que preocupar, porque en el resultado por función también vamos a determinar la utilidad o la pérdida. Si ustedes ven el balance de comprobación, ¿qué dice la columna 1? Dice pérdida. Su título es pérdida. Y de la columna 2, su título es ganancia. Muy bien. Ahora, cuando ya sumamos, dice, si la ganancia es mayor que la pérdida, ha habido utilidad. Eso es lógico, que si la ganancia es mayor que la pérdida, tiene que haber utilidad. Y si la pérdida es mayor que la ganancia, entonces ha habido pérdida. Ahora, cuando yo hallo, en base a una resta, por ejemplo, hallo la utilidad que me da esta columna, esta área de resultado por función, debe ser la misma utilidad que me dio resultado por, o diré, el área del inventario. Si el área del inventario me dijo que la utilidad es 5.000, el área de resultado por función también me tiene que decir que la utilidad es 5.000. Si da cantidades iguales, algo está mal y nos tenemos que detener y revisar qué estamos haciendo mal. En cambio, si nos da mismas utilidades, perfecto, nos quedamos tranquilos y seguimos avanzando. Después viene el área de ajustes y transferencias. También ya se les estaba enseñando a ustedes, y hoy día lo vamos a visualizar en la clase, que hay asiento de apertura,
asientos operativos. Los asientos operativos se dividen en asientos por naturaleza, en asientos por destino, asientos de regularización. Y después vienen los registros de cierre, los asientos de cierre. Ahí estamos. Antes de hacer el balance de comprobación, ¿qué hemos hecho? Asientos de cierre antes del balance de comprobación. Y después hay asientos de cierre durante el balance de comprobación y hay asientos de cierre después del balance de comprobación. Muy bien. Para hacer el balance de comprobación, como les dije de antes, ya hicimos los asientos antes del balance de comprobación. Ya está hecho eso. Ya. Aquí hicimos las provisiones y el costo de ventas. Ya, listo. Hicimos eso y empezamos a hacer nuestro balance de comprobación. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando yo llego en el balance de comprobación, llego al área que dice resultados por función, que estoy hablando ahorita, cuando yo ahí me detengo, ya no prosigo con el balance de comprobación. Me detengo ahí y vuelvo al libro diario y hago 2 asientos más, que son los asientos durante la hoja de trabajo. Eso hoy día lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿cuáles son los asientos durante la hoja de trabajo? Son 2. Uno, por la cancelación del costo de ventas, que ya dentro de, cuando ya estemos en la práctica, les voy a explicar el por qué. Entonces tenemos que hacer un asiento por la cancelación del costo de ventas y otro asiento por la cancelación de la clase 9 y cuenta 79. Esos son los 2 asientos durante la hoja de trabajo. Ahora, cuando yo hago esos 2 asientos, ¿qué les he dicho? Que toda cuenta que aparece en el libro diario, ¿a dónde tiene que ir? Al libro mayor. Allá. Entonces, y después que lo llevamos al libro mayor, los códigos de los montos del libro mayor, ¿a dónde lo hemos llevado? Al balance de comprobación. Allá. Entonces, como yo voy a hacer 2 asientos más, esos 2 asientos tengo que mayorizar. Y esos códigos que aparecen en el libro mayor lo tengo que llevar al balance de comprobación. Ahora, si esos montos yo lo llevo al balance de comprobación y lo pongo desde un principio, todo se va a modificar. Entonces no se hace eso. Estos nuevos montos que estamos mayorizando, ¿dónde vamos a poner? En la columna de ajustes y transferencias. O sea, después de la columna de resultado por función, viene la columna de ajustes y transferencias. En esa columna de ajustes y transferencias se ponen los nuevos códigos que están apareciendo, los nuevos códigos y montos que están apareciendo en los asientos de cierre durante la hoja de trabajo. Muy bien. Controlo y vuelvo a sumar. Ya sí me va a dar cantidades iguales, porque estoy trasladando montos de 2 asientos. Y ustedes saben que cada asiento, el monto del debe es igual al haber. Entonces, por lo tanto, como hemos hecho 2 asientos, la suma de los montos del debe y del haber de estos 2 asientos debe dar cantidades iguales. Entonces, cuando lo llevo al balance de comprobación, al área de ajustes y transferencias, sumo la columna 1 y 2, debe darme cantidades iguales. Listo. Y después paso a la última área, que es el área de resultados por naturaleza. ¿Qué se traslada al resultado por naturaleza? Y también lo tenemos en el manual. Dice, se traslada los saldos desde la clase 6 hasta la clase 9. Los saldos desde la clase 6 hasta la clase 9. ¿Ya? Pero dice, tomando en cuenta los nuevos montos que han aparecido en la columna de ajustes y transferencias. Ejemplo. Empiezo trasladando, a ver, de la clase 6 a la 9, empiezo trasladando el monto de la cuenta 60, por decir. Ya. Supongamos que sea 1000 y esté en la columna 1. Entonces, esos 1000 que estén en la columna 1 en saldos, lo debo de llevar a resultado por naturaleza también a la columna 1. Pero siempre y cuando no haya montos en ajustes y transferencias. Y ustedes se van a encontrar que la 61 no tiene montos en ajustes y transferencias. Entonces, tal y como está, lo trasladan. Como está en la columna 1, lo llevan a la columna 1. Pero donde va a haber, y vamos a tomar en cuenta lo que les estoy diciendo, es en la cuenta 61.1. En saldos, el monto de la 61.1 está en el haber, columna 2. O sea, en la columna 2 de saldos está el monto de la cuenta 61.1. Entonces, este monto que está en la columna 2, yo debería llevarlo a la columna 2 de resultado por naturaleza, pero me voy a encontrar que en el área de ajustes y transferencias aparece otro monto en la cuenta 61.1. ¿Ah, qué hago? Dice,
ese nuevo monto que aparece en ajustes y transferencias debo de tomarlo en cuenta. Lo que significa que debo de tomar en cuenta el monto que aparece en saldos y el monto que aparece en ajustes y transferencias. Como se debe tomar en cuenta, ¿cómo se procede? Dice, si el monto de saldos está en la misma columna en ajustes y transferencias, se suma. Si los montos están en columnas diferentes, se resta. Por lo tanto, si la 61.1 yo tengo 1000 en la columna 1 en saldos y después en ajustes y transferencias tengo 500 en la columna 2, a ver, nuevamente repite este ejemplo. Si en la columna de saldos la 61.1 es 1000 en la columna 2, porque está en la columna 2, y cuando estoy llevando este monto a resultado por naturaleza me encuentro con otro monto en ajustes y transferencias y supongamos que aparezca 500 también en la columna 2, entonces como están en la misma columna, ¿qué hago? Sumo 1000 más 500, 1500, y en resultado por naturaleza en la columna 2 pongo los 1500. Ahora, si me pongo en el caso que en la 61.1 1000 está en la columna 2 y después cuando estoy trasladando me encuentro que en ajustes y transferencias hay 500 en la columna 1, ya están en columnas diferentes. Entonces, ¿qué se hace? Se resta 1000 menos 500, 500. Muy bien. Esos 500, ¿dónde lo ponemos? Dice, se pone en la misma columna donde estuvo la cantidad mayor. Como los 1000 de la 61 en saldos estuvo en la columna 2 y es la cantidad mayor, entonces el resultado por naturaleza también lo lleva a la columna 2. Entonces de esa manera se traslada, ¿ya? Entonces, redundando y volviendo, ¿qué se lleva a la columna de resultados por naturaleza? Se lleva los saldos de la clase 6 a la clase 9, del elemento 6 al elemento 9, pero tomando en cuenta los montos que aparecen en ajustes y transferencias. Bien, cuando ya trasladé al resultado por naturaleza, vuelvo a sumar las dos columnas. Ahora, una columna se llama pérdida y la otra columna se llama ganancia. Ahora, ¿qué sucede? Dice, si el monto de la columna de pérdidas es mayor que el monto de la columna de ganancias, ha habido pérdida. Y si el monto de la columna de ganancias es mayor que la columna de pérdidas, por lógica ha habido utilidad. ¿De cuánto? De la diferencia. Muy bien. Pero esa utilidad o pérdida que podemos hallar debe ser igual a la utilidad o pérdida que hemos hallado en la columna de inventario y en la columna de resultado por naturaleza. Si sucede eso, si determinamos en el balance de comprobación la utilidad de 3 maneras y de las 3 maneras nos sale el mismo resultado, nos sentimos tranquilos y hemos hecho bien. Y ya pasaríamos a hacer los asientos de cierre después de la hoja de trabajo. Porque miren, yo he determinado la utilidad ¿dónde? En mi balance de comprobación, pero no he determinado la utilidad en mi libro diario. Y en los libros también tiene que aparecer esta utilidad que estamos determinando. Y para demostrar la utilidad en los libros, una vez que hemos hecho el balance de comprobación y que estamos seguros que hemos hecho bien, entonces ya demostramos la utilidad o pérdida en los libros. Ahí nace los asientos de cierre después de la hoja de trabajo. O sea, en los asientos de cierre después de la hoja de trabajo vamos a determinar la utilidad o pérdida que ha tenido la empresa y que debe de coincidir con la utilidad o pérdida que aparece en el balance de comprobación. Si cuando llego a mis asientos coincide la información, perfecto, continúo. ¿Y saben qué se hace después en los asientos de cierre? Después de la hoja de trabajo. Una vez que he determinado la utilidad de la empresa, mediante asientos hago la repartición de esa utilidad. Porque cuando decimos utilidad de la empresa, perfecto, esa es la utilidad, entonces hay que repartirlo entre los dueños. No. Antes de esa utilidad que aparece en el balance de comprobación y que lo hemos demostrado en los libros contables, antes de repartirlo a los dueños, primero tenemos que hacer la distribución de acuerdo a lo que dice la normativa. ¿Qué dice? Que de la utilidad contable, que es la utilidad que se determina en el balance de comprobación, dice, de esa utilidad, una parte le corresponde a los trabajadores. O sea,
que parte de la utilidad de la empresa le corresponde a los trabajadores. Esa partecita se llama participación. En algunos casos, lo que le corresponde a los trabajadores es 8%, 10%. Por ejemplo, en empresas comerciales, que es el caso que estamos viendo, la parte que le corresponde a los trabajadores de la utilidad es el 8%. ¿Ya? Pero esto solamente se da en empresas que tienen más de 20 trabajadores. En las empresas que tienen menos de 20 o menos trabajadores no se da esto. No hay distribución para los trabajadores. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, de la utilidad contable ya una partecita agarramos para darle a los trabajadores. Eso se registra en los libros. Y eso lo vamos a hacer en los asientos de cierre después de la hoja de trabajo. Otra parte de la utilidad le corresponde al Estado, a través del impuesto a la renta, pues. ¿No? ¿Qué es el impuesto a la renta? Es un tributo que grava las utilidades que ha tenido la empresa. Entonces, como esta empresa ha tenido utilidad, entonces tiene que pagar el impuesto a la renta. Eso es lo que le corresponde al Estado, por el impuesto a la renta. Entonces, eso también se registra en los libros, a través de los asientos de cierre después de la hoja de trabajo. Y lo que queda recién, ¿no?, es la utilidad por distribuir. Pero previamente, cuando ya nos quedamos con el neto de la utilidad por distribuir a los dueños, a los socios, a los accionistas, pero previamente, ¿qué debemos hacer? De esa utilidad por distribuir, primero se agarra un 10%. ¿Por qué? Porque la normativa dice que antes de distribuir la utilidad a los socios, a los accionistas, se debe separar un 10% para la reserva legal. O sea, reserva legal, en concepto sencillo, ¿qué cosa es? Es el ahorro de la empresa. Lo que para nosotros es ahorro, en las empresas se dice reserva. Entonces,